En este vídeo mostraré mi proceso creativo de bordado con aguja mágica o punch needle de principio a fin. Empiezo por el principio. ¿De dónde viene mi idea? Tengo varias fuentes de inspiración que quiero combinar en la misma pieza. Por una parte, los relieves en piedra que he visto en el claustro de San Francisco de Ourense del siglo XIV. Por otra, los motivos de las colchas tejidas tradicionales gallegas. Y además, algunas letras de canciones tradicionales gallegas que me rondan la cabeza. Después de estudiar estos motivos, adaptarlos, redibujarlos a mi manera y probar composiciones, consigo el dibujo definitivo para esta pieza, o eso creo. Lo siguiente es decidir una paleta de color. La inspiración son las ilustraciones de los manuscritos medievales, concretamente los conocidos como los Beatos. Así que voy buscando una paleta en la que predominen los colores primarios en una versión cálida. En principio decido mi paleta sobre el papel y luego intento aproximarme todo lo posible con las lanas que tengo en casa, tiñendo algunas de ellas con tintes para ropa. Las lanas son de varias marcas, pero el grosor es de lana de calcetines o de bebé. Es la lana que se tejería con unas agujas de punto de entre el 2,5 y el 3,5. A continuación trazo el dibujo sobre la tela. Como veis, la tela no es la típica tela de aguja mágica, la que se conoce como monk's cloth, sino que es una tela fina de algodón que tenía en casa. Si queréis más detalles, es una tela de 18 hilos por centímetro. Creo que es una tela para cortina tipo visillo. Y aunque no es la típica, me funciona perfectamente con las lanas y la aguja que tengo. Mi plan es utilizar la parte del bordado que queda plana y no los bucles. Por esto puedo trazar directamente sobre mi dibujo tal cual lo he dibujado, sin tener que invertirlo. Coloco la tela en un bastidor de bordado lo más tensa posible y empiezo trazando los contornos de la figura. Luego relleno por dentro. Sobre la marcha decido dejar algunas zonas sin rellenar para ponerle al final un color más claro. Trabajo con la herramienta de la marca Clover, que tiene varias agujas intercambiables. En este caso uso la más gruesa, la que venden como aguja para lana. La herramienta de Clover permite ajustar la altura de la aguja. He hecho varias pruebas hasta encontrar la altura que me va bien para este trabajo. A la hora de trabajar el fondo, también empiezo por los contornos para luego ir rellenando el resto del espacio. Para los bordes del motivo central hago muestras de color con mis mejores intenciones y me decido por las líneas en blanco sobre fondo verde. Pero en el proceso creativo nada está escrito sobre piedra y acabo añadiendo otros detalles sobre la marcha. Y un color más para el fondo. Y hablando de decisiones, una buena decisión en este momento sería darle un like a este vídeo si te está gustando y suscribirte a mi canal. Las letras tampoco me salen a la primera. Una cosa es la idea y otra la práctica. Al final deshago un buen trozo de letras y lo rehago con otros colores. Y como las letras se pierden un poco en el fondo, las repaso una segunda vez con el mismo color marrón. Para el montaje recorto un trozo de madera de balsa de la medida del bordado. Es una madera fina que se puede cortar con un cúter. Utilizo cinta adhesiva de doble cara para pegar la tela, primero de un lado, tirando bien de la tela y luego del lado opuesto, asegurándome de que quede bien tirante. Y aquí está la pieza terminada. Espero que os haya resultado interesante y útil ver este proceso. Gracias por pasaros por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.